Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Buen domingo. ¿Cómo les fue con el Buenas cambio de noches, buenas horario? noches. Bien, bien. Trabajando toda la semana. Ok, qué bueno. Ok, bueno, les respeté el horario. Yo me estoy conectando a las 7, para ustedes es las 8 de la noche ya, ¿verdad? Sí, así es. Sí, así es. Correcto, chicos. Entonces vamos a empezar. No sé si han leído la información que tienen en la plataforma de Classroom, si tienen alguna duda o no han tenido chance. La verdad, tú no. Le La verdad, acabamos, no. le acabamos No, de decir pero que en esta estamos semana sí trabajando. me pongo al día. Ok, correcto. Sí, está bien, no se preocupen. De hecho, entendemos. Yo en su momento estuve como ustedes, también trabajaba y pues trataba de estudiar. Ok, entonces vamos a empezar. Sistemas de la información. Les voy a compartir pantalla. Ok, anteriormente, la sesión anterior, habíamos visto la cuestión de sistemas de la información, que más o menos en qué consistía, obviamente dónde se puede complementar, dónde se puede implementar. Obviamente estamos platicando que en todas las empresas, obviamente hoy en día existen sistemas de información, obviamente pues muy variada. Más que nada la cuestión esta es lo que lo asemejan en cuestiones de sistemas computacionales, pero sabemos que la información no simplemente es computacionalmente hablando, la información obviamente también, obviamente existe bajo los canales organizacionales y existe también bajo comunicación formal y comunicación informal. Pero más que nada también hoy en día se ha vuelto muy, muy importante esa cuestión de comunicación y de el libre tránsito también en la cuestión de sistemas de información por medio de la computadora, porque pues vivimos en un mundo globalizado y obviamente en cuestión de segundos, ya no son ni días, ni semanas, ni mucho menos minutos, puede ser en cuestión de segundos, obviamente ya tenemos un archivo o la información necesaria al alcance de nuestras manos, y más porque las empresas hoy en día buscan competir en mercados internacionales y por lo mismo pues ellos buscan información más fidedigna y más pronta y más fresca, si se le puede denominar así, del mercado, en este caso que quieran aplicar, que quieran integrarse, o en este caso del mercado que ya realmente estén familiarizados y estén comercializando sus mercancías. Habíamos visto lo que son las organizaciones tradicionales, cómo se complementan. Obviamente habíamos platicado que son múltiples de niveles administrativos. La toma de decisión es lenta, es en cuestión de empresas tradicionales que todavía alguna que otra sigue existiendo, que no se ha actualizado. Es decir, la toma de decisión es lenta, es centralizada en la empresa y no en la opinión del cliente. Obviamente, si el cliente necesita alguna objeción, tiene alguna objeción o tiene alguna anomalía, pues la respuesta sigue siendo tardía para darle solución a esas controversias de los clientes. Hay miembros especialistas que se enfocan exactamente nada más a una sola cuestión, a una sola función. Son de tamaño grande, hay flexibilidad en ese aspecto y el medio de comunicación sigue siendo el papel, no en sí ya los medios electrónicos. ¿Cómo son las organizaciones modernas? Pues obviamente ya son más dinámicas, la información fluye muy rápidamente. Eh, Obviamente existe un tipo de organización plana de esferas de muchas comunicaciones en ese aspecto, explota nuevas oportunidades, la información está disponible para todos y al alcance de todos en cuestión de segundos. Obviamente hay miembros con conocimiento y autodirección, no hay especialistas, simplemente hay miembros que conocen de todo un poquito y obviamente ellos pueden tomar las decisiones correctas, obviamente dependiendo de las situaciones que se vayan presentando. Por ejemplo, a lo mejor un gerente de almacén, pues a su vez debe saber de producción, debe saber pues de ventas también en su determinado momento, no simplemente anteriormente se especializaban mucho los puestos. Si tú eres de compras,
pues ok, a ver, o costos, compras, a ver, no, pues es el perfil, pues a lo mejor puede ser de un contador público. Entonces, ¿por qué? Porque se va a dedicar a compras y tiene que sacar diferencias, obviamente tiene que comprar a menos costo para establecer precios de venta y de ahí no pasaba. Pues hoy en día no, hoy en día los puestos se abren a diversidad de profesiones, obviamente, y que tengan conocimiento de muchas situaciones. En producción, obviamente la cuestión de producción se enfocaba únicamente a ingenieros industriales, hoy en día no, un contador, un administrador, etcétera, etcétera, mientras tenga los conocimientos necesarios, puede también abarcar ese perfil del puesto, no hay ningún inconveniente. Anteriormente, pues nada más los contadores son los que obviamente llevaban la contabilidad de la empresa, hoy en día no necesariamente su perfil se encajona nada más en ese cuadrito, en la cuestión de la contabilidad. Un administrador también, obviamente, tenemos los conocimientos necesarios para llevar la contabilidad en su momento de cualquier empresa. Ahí nada más lo que cambia es la validez al momento de firmar los estados financieros directamente que se vayan a presentar ante la Secretaría de Economía. Pero el perfil, obviamente, pues todas las profesiones tenemos un poquito de conocimiento de varias ramas. Entonces, por eso las organizaciones modernas tienen más conocimiento en sus empleos, en sus perfiles y tienen más autodirección también en los perfiles, porque pues en su momento también cada departamento es muy característico en sí en sus actividades, pero esas mismas actividades se relacionan a los demás departamentos y tenemos que conocer obviamente de actividades que se realicen de los demás departamentos y obviamente para poder tomar decisiones en conjunto. Entonces, esa es la cuestión de las organizaciones modernas. También la autoridad, existe autoridad de mando circular, o sea, sé que todas trabajan en equipo, como se los acabo de mencionar. Hoy la persona que no sepa trabajar en equipo realmente puede estar desarticulada en ese sentido y ahora, obviamente pues no está actualizada y no va a encajar realmente en una compañía hoy en día, porque hoy en día es muy importante trabajar en equipo. Las decisiones a lo mejor sí las toma la persona que tiene más autoridad y más liderazgo o más jerarquía, pero obviamente se trabaja en equipo. Ya no podemos estar en ese tiempo que a lo mejor el gerente, porque se hagan bien las cosas, todas las cosas las hacía el gerente muchas veces, o por no deslindar información, no delegar responsabilidades. Muchas veces decía, no, para que esté bien hecho lo tengo que hacer yo. Esa era una frase muy triviada de los gerentes anteriormente. Hoy en día no, hoy en día debemos delegar, por eso es importante contratar el personal idóneo para el puesto idóneo en ese aspecto. También, obviamente, los medios de comunicación, pues hoy en día son electrónicos. Ya el papel quedó a segundo término. Entonces, es muy importante ese aspecto. ¿Por qué? Porque la información la tenemos a la mano y muy rápidamente en ese sentido y la podemos compartir. A lo mejor establecemos, a lo mejor en el departamento de finanzas, establecemos un precio de ventas y lo ponemos o establecemos una proyección en precio de venta y en ventas también. Ok, vamos a vender a tal precio y vamos a proyectar ventas a lo mejor, por poner un ejemplo, de 1000 unidades al mes. Entonces, sube esa información, obviamente la comparte con los departamentos adecuados en cuestión de segundos y o directamente él puede ver, ok, pero a lo mejor para aprender eso necesitamos que producción, pues obviamente en un mes produzca esas 1000 unidades, pero entonces están viendo, checan los sistemas de información y dicen, no, no estamos produciendo 1000 unidades al mes, estamos produciendo a lo mejor 900. Entonces, eso es lo importante de los sistemas de información. A ver, checamos cuántos personal tenemos para producir 900, ok. No, o sea, con el personal está trabajando tiempo extra, no vamos a producir, muy apenas producimos 900, ok, tampoco el personal. Y así podemos, obviamente toda la información hoy en día está vinculada y por eso precisamente debemos de trabajar en equipo y por eso debemos de tomar decisiones en conjunto en ese aspecto. Ok, ¿alguna duda, algún comentario, chicos? Sí, yo en las organizaciones modernas dice que la información disponible para todo, para todos.
¿esto se aplica por departamentos o es todos, empresa en general? Por ejemplo, si yo estoy encargada del departamento de finanzas o del departamento fiscal, ¿a poco yo estoy obligada a pasar toda esa información? O sea, que quien me pregunte, estoy obligada a pasarle esa información. Lo que pasa es que hay una base de datos. Todas las empresas manejan una base de datos como tal, manejan un servidor propio. Entonces, toda la información realmente se carga dentro de ese servidor. Entonces, a lo mejor si, no sé, la persona de recursos humanos le piden cierta información, pues dependiendo obviamente quién la solicite, pues sí, realmente, porque los departamentos están ligados entre sí. O sea, es a lo que voy, la información está disponible para todos, desde un gerente, un subgerente, una persona que está en punto de ventas también. Obviamente se ajustan obviamente los programas y también dependiendo de la jerarquía es la información que podemos tener a la mano. Podemos tener toda la información a la mano posible, pero a lo mejor hay información que no debe saber a lo mejor un vendedor de piso, por poner un ejemplo. Entonces, sí, a eso era lo que me refería, digo, ¿a poco sí los del departamento de mantenimiento quieren saber los estados financieros? Que digo, igual y a lo mejor no les interesa nada, pero por llevarlo así, ¿a poco estaría yo obligada a dárselos? sí, no, bueno, en determinado momento, y ojo con esto, por ejemplo, eh, las empresas sí están obligadas a brindar ese tipo de información cuando un empleado así lo disponga, por la cuestión del reparto de utilidades. A ver, me estás dando ciertas utilidades, ¿por qué? A ver, muéstrame el balance general donde dice que las utilidades son tal y a mí me toca obviamente cierta proporción de esas utilidades, pero son cuestiones legales. Sí están obligadas las empresas a mostrar en determinado momento si un empleado así lo solicita. Obviamente sí están obligadas a mostrar las cuestiones financieras. Esa es en cuestión a lo mejor obviamente de un reparto de utilidades, por ejemplo. Pero pues sabemos que realmente en la práctica no se hace así, no se realiza realmente así. Y otra sería también, por ejemplo, en los contratos. Porque, por ejemplo, a nosotros donde yo trabajo, pues yo estoy en el departamento de contabilidad. Obvio, a mi jefe le súper molesta que inclusive el gerente junior me pida aún así los saldos, vaya. O sea, yo para poder pasar una información de esa tengo que primero preguntarle a él, ¿verdad? Y otra también sobre los contratos. Los contratos estamos, desde el momento que firmamos el contrato, estamos obligados a andar diciéndole a mi compañero o a fulanito o a sutanito o en la hora de lunch, todo eso de qué tipo de contrato tengo. Entonces, se me hace muy difícil una empresa moderna. Bueno, por el hecho de que yo trabajo en una empresa muy cerrada, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí la cuestión, por ejemplo, la empresa está obligada a que todo empleado tenga su contrato. Obviamente el contrato es personal. Si el empleado lo dice o anda hablando, pues ya es cuestión de él. Pero hay empresas, sabemos, que son muy celosas en ese aspecto y que muchas veces ni siquiera hacen contrato, ni siquiera le quieren dar una copia al empleado cuando es obligación de ellos. Pero, de hecho, nosotros tampoco no tenemos copia. Yo no tengo una copia en mi contrato y hay una pequeña cápsula así de una pequeña reseña sobre la confidencialidad del contrato, ¿verdad? O sea, yo no puedo andar diciendo qué dice mi contrato con otra persona. Ok, ahí sí es válido dependiendo de la empresa, pero de que tienen que tener copia del contrato, sí es obligación que tengan copia de contrato, porque en alguna cuestión con la Junta de Conciliación y Arbitraje, el que el empleado no tenga contrato, eso va directamente adjudicable al patrón en determinado momento. Entonces, y el patrón, si no quiere mostrar un contrato en determinado momento, es causa imputable a él. Obviamente el empleado en determinado momento, si le llega a terminar la relación laboral, se le adjudica todos los beneficios de acuerdo a la ley. Entonces ahí el patrón no puede adjudicar en ese aspecto nada en su defensa porque obviamente el empleado tampoco no tiene ningún contrato. Entonces ahí sí están incurriendo en anormalidades de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo también. Pero pues lo sabemos, o sea, queremos trabajar, estamos trabajando y muchas veces nos ajustamos obviamente a lo que en determinados momentos nos pide la empresa también. Sí.
Sí. Pero así en la cuestión que nos comentas, Paulina, de la información, es obviamente cuando, no sé, a lo mejor tu jefe maneja la parte financiera, de contabilidad, pero si el gerente necesita la información, o sea, él obviamente le dice, ¿sabes? Necesito esta información, no tiene por qué ponerme una objeción, en este caso, el jefe del departamento, primero por jerarquía, y Sí. segunda, no sé qué tanta relación tenga la información que manejen ustedes en contabilidad directamente si el gerente general, estamos hablando de la persona encargada de toda la empresa, él tiene que tener acceso a esa información desde su computadora, en su lab, debe tener también cargados los programas. Eso es lo que pasa realmente hoy en día. He trabajado yo en instituciones, a lo mejor del departamento de, no sé, por decir, finanzas, ventas, y a nosotros nos liberan, por decir, si es departamento de ventas, nos liberan toda la cuestión de proyecciones para comparar años, etcétera, costos, todo ese tipo de cuestiones, pero a lo mejor la parte contable le ponen un candado. Entonces, ese es lo Sí. que, la información ahí está, como tal, todo en un solo servidor, pero ciertos departamentos obviamente manejan candados para que otros departamentos pues no puedan ver lo que no les compete de su departamento. Pero el gerente, por lo regular, encargado de toda la empresa, tiene acceso a toda la empresa como tal. Sí, nosotros así lo manejamos. Todos tenemos cargados el mismo sistema, cada quien tiene su contraseña y, por ejemplo, si yo me quiero, trabajo en una agencia aduanal, si yo me quiero meter al departamento de importación o exportación, ya sea al área de pedimentos, exclusivamente al sistema que elabora el pedimento, Ajá. no me deja, a mí no me deja. Y Ok. me imagino que a ellos tampoco les ha dejado entrar a mis módulos, ¿verdad? Sí, no. Pero sí, o sea, sí lo tenemos así pero ya que sea cuestión de compartir información, hasta a mí sí se me hace así como que sí sería un poquito. Y saber a quién compartírsela, ¿verdad? Sí, claro, obviamente, o sea, a lo mejor no todos los empleados tienen esa accesibilidad, a lo mejor los empleados que tienen cierta jerarquía, por decir, a lo mejor tenemos un administrador general, tenemos un gerente de varios departamentos, pues los gerentes de varios departamentos obviamente sí tienen que tener conocimiento, por lo menos acceso a la información para en determinado momento hacer un tipo de plan de acción o tomar decisiones respecto a la misma compañía. Ellos sí. A lo mejor los mismos empleados no, pero los jefes de cada departamento también por Sí, jerarquía sí. sí. Pero sí, esa es la cuestión. Y a lo que vamos es de que pues todo ya está conjunto en un mismo servidor y hasta la mano, realmente no como antes, que decían, ¿sabes qué? Échate un... De hecho, se manejaban personas. Yo recuerdo anteriormente que había un departamento de archivo. Entonces, pues ves y dile a la persona encargada de archivo que necesitamos la carpeta tal, del año tal, del mes tal, del cliente tal, y había un departamento exclusivamente para esas cuestiones. O sea, ¿por qué? Porque pues, se deben de la información, recuerden que toda información de la empresa fiscal y todo eso se debe guardar 5 años. Entonces, esa es la cuestión, y había un departamento de archivo precisamente para eso. Obviamente ya con las computadoras, con la modernización, pues eso ya tendió a morir, ya dejó de existir. No, nosotros todavía tenemos departamento de archivo. ¿En serio? Y de hecho todavía teníamos hasta hace 3, 4 años teníamos los dos, el departamento de archivo digital y el archivo físico. Y el archivo físico, pues teníamos los estantes y pues era pasada, como son 2 plantas y toda la planta de abajo era el archivo físico. Okay. Y teníamos la pasada, los que nos estacionamos adentro, teníamos la pasada por allí para subir a la segunda planta a nuestros escritorios. Nos certificamos en el OEA, no sé si lo ha escuchado, Sí, porque yo trabajo en una agencia aduanal, uh-huh. Y ellos mismos nos obligaron a cerrar el archivo físico. Si ya teníamos el digital, ya no era necesario el archivo físico, y fue de la forma que mi jefe optó por deshacernos del archivo físico. Sí, por eso es una organización en una transformación de clásica a moderna, pero todavía con sus paradigmas realmente. O sea, a lo mejor el jefe o el dueño dice, no, o sea, yo estoy acostumbrado a trabajar a la antigua, no estoy acostumbrado. Sí. Yo prefiero que tener el papel ahí
a tener una computadora y que se me descomponga y, o sea, sí conozco ese tipo de personas, no crees que no, pero realmente por eso existen respaldos. Anteriormente, pues, ¿qué es lo que pasaba? Tenemos a lo mejor un departamento de archivos. Hoy cambió eso. Hoy tenemos departamentos de sistemas. Eso es lo que cambió realmente. Y los de sistemas se encargan, obviamente, de hacer los respaldos generales de toda la información, de guardar datos. Los de sistemas sí tienen acceso a toda la información como tal. Ellos sí. Ellos pueden tener acceso a toda la información como tal de toda la empresa. Entonces, deben de ser el perfil de ellos muy cuidadoso, obviamente, porque hay empresas muy celosas. Sí, sí, yo creo que yo todavía estoy en una empresa clásica porque nos hemos modernizado a partir de la certificación del OEA y vaya, o sea, mi jefe es un señor ya grande, es un agente banal de los viejitos, de los que se saben la ley aquí, que tienen la ley aquí en la cabeza y que cree que todos debemos estar así todavía, ¿verdad? Y sí, nos hemos modernizado a mucho sufrimiento por parte de él, pero créame que había todavía 2, 3 personas allegadas a él que tenían 40 años trabajando para él, que ni siquiera sabían usar una computadora. Y nos llegó la modernización con una base de datos, con un departamento de sistemas, con empezar a dividir los departamentos un poco más a partir de que nos certificamos en el OEA. Okay. Sí, sí, es de las personas de antaño que ellos prefieren morirse con la suya muchas veces, se modernizan más que nada porque obviamente las certificaciones muchas veces, obviamente los clientes no las piden, a lo mejor no nos la exigen, pero casi no la están exigiendo al momento obviamente de negociar con ellos y las certificaciones realmente pues nacieron para eso, se crearon para distinguir obviamente las empresas que realmente hacen las cosas muy bien a empresas que realmente pues nada más las hacen por hacer, por eso son las certificaciones. Y más que nada, pues obviamente hay empresas mundiales que piden certificación, no te contratan si a lo mejor no tienes alguna certificación. Sí, a nosotros nos pasó eso. El mismo cliente nos empezó a pedir la certificación. Y pues a estirones y empujones y críticas y todo, mi jefe optó por sí hacerlo, ¿verdad? Si no perdíamos uno de los clientes más grandes. Pero sí, a él sí le ha costado mucho porque pues, es una persona mayor bueno, pues es de los de viejitos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Vieja guardia. Sí, de la vieja escuela, y sí, o sea, es sorprendente como quiera que una persona tan grande todavía se sepa la ley y que todavía le dicen, no, es que ya se modernizó eso, y se le queda bien grabado que ya se modernizó, pero aún así nos está costando mucho pasar de la empresa clásica a la empresa moderna. Sí, claro. De hecho, hoy en día creo que, o sea, ya, yo creo que nadie se sabe ya. Las cosas anteriormente realmente sí nos las aprendíamos de memoria, 100% honesto en ese aspecto. La ley federal del trabajo, por lo menos sabíamos en el artículo tal, nos habla de tal, el capítulo tal bis, nos habla de tal y cosas. Sí, realmente la escuela antigua así no lo pedían, los maestros anteriormente así no lo pedían. Obviamente hoy es más práctico, ¿por qué? Porque ya tenemos toda la información cargada en servidores, hay buscadores y obviamente pues cualquier cosa, pues obviamente vamos al buscador y le preguntamos y nos arrojan. Hoy en día un abogado, 100% honestos, ya no se sabe completamente las leyes, tiene la noción simplemente y platicando con ellos, pues sí, o sea, ya no se saben las cosas de memoria, pero simplemente tiene la noción o tienen formatos y los mismos formatos que tienen como machotes los modifican y los adecuan a cada caso. Igual pasa, obviamente, con la ley tributaria, la cuestión de impuestos también, la ley de aduanas también, obviamente, pues ya hay cosas digitales, pedimentos también en esa cuestión, pues ya podemos hacer un pedimento digital, obviamente las situaciones con las aduanas ya es digitalizado también, ya no necesitamos el papel. Entonces, sí hay empresas que pues obviamente tienen que tomar esa decisión, o te modernizas o realmente dejas de existir. Sí, 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 es cierto. Pero hay área de oportunidad. Créeme que esas son las empresas que tienen más áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque como son de la vieja escuela, llega una persona, por ejemplo, en este caso tú que estás trabajando ahí,
obviamente, y te preparas y sabes de la modernización y sabes utilizar los medios digitales y todo, pues obviamente es la cuestión de volverse indispensable en ese aspecto. Entonces es mejor muchas veces así. Sí, sí es cierto, es lo que yo misma comentaba, pues en juntas que a veces que nos reunimos, que digo, hay personal que ya tiene más de 40 años trabajando para el agente aduanal y se resisten mucho al cambio y aparte se sienten dueñas del departamento que tienen, entonces se batalla un chorro con ese tipo de gente. Sí, de hecho, al momento de hacer certificaciones, de hacer auditorías, hacer consultorías, ese es el principal obstáculo, los paradigmas que tenga la empresa y los empleados al cambio. Es una cuestión de psicológicas, de utilizar la psicología con ellos y obviamente pues ese tipo de personas hay que trabajar arduamente y hacerles ver que les va a facilitar el trabajo. Obviamente es un proceso de cambio, es un proceso de capacitación, de adiestramiento en la cuestión esa, pero pues obviamente también es labor de la persona que esté realizando el cambio en su momento también. Lo más indispensable sí es contratar a alguien que los apoye en ese camino de transición. Jefe, Mande, te yo escuchamos. soy, y bueno, yo desde que falleció mi papá, pues me heredó su negocio, Ajá, pero yo soy de la vieja escuela, o sea, prefiero tener el papel de la contabilidad aquí que tenerla en la computadora. ok, Digo, a mí me está ayudando un contador y ok, ese contador, pues yo lo aprendí de él y tenemos lo mismo, preferimos tener el escritorio lleno de papeles a tener la compu. Y siempre me he manejado así desde los 20 años que yo que le llevaba la contabilidad a mi papá. Me decía, hazlo en compu. Yo, no, prefiero tenerlo a la mano, prefiero tenerlo a la mano, porque falla la computadora o algo y cómo me respaldo yo. Y así me empezó a gustar más y de hecho yo hago sumas y restas en mis hojas y calculo en hojas y así, o sea, casi no utilizo la computadora más que para facturar, pero en todo lo demás sí lo hago a mano. ok. Me gusta más. Sí, sí, así te acostumbraste realmente, o sea, Sí, la es verdad, tu sí. modos operando. Ujú. Pero sí, o sea, obviamente yo también soy de la vieja escuela, pero sí, realmente toda la cuestión de tecnología y actualización, sí, realmente la utilizo, la trato de utilizar al 100. Tenemos Excel, por ejemplo, que a lo mejor pues, las hojas ya las dejamos por un lado y pues utilizo la aplicación de Excel. Obviamente el procesamiento, pues nada más pongo una fórmula sí, y pues sale todo absolutamente, en lugar de sumar de uno por uno, pues nos suma automáticamente muchas columnas a la vez. Entonces, hay Ujú. que tratar un poquito pues de acoplarnos, de irnos acoplando obviamente poco a poco y tratar, porque sí realmente es indispensable hoy en día porque nos ahorra tiempo. Y el tiempo, Eso sí. acuérdense que en un trabajo nos ahorra dinero también en esa cuestión y nos da a ganar más dinero muchas veces. Entonces es más factible a lo mejor, dices tú, tener un bonche de papeles, de facturas, cuando podemos tener un respaldo, una carpeta con facturas de tal mes, todas las facturas digitales, pues ahí están directamente en la carpeta, porque hoy en día ya no existe una factura como tal físicamente. Algunos pocos establecimientos sí. No sé cómo le haces en esa cuestión, cómo le hagan algunos contadores de la vieja escuela, porque ahora es digital. Entonces, todas las Sí, facturas me sí. piden, ok, si alguien les lleva la contabilidad del contador, sí, a ver, dame las facturas. Ok, ahí te van, te voy a mandar un mail, espérame, envíamelas en papel. No, ya no hay, son digitales. Ya las tengo en mi Sí. correo, yo te las mando Y el digital. XML A también es muy partir, importante. a Sí, partir del 2014 se hizo, se dejó de utilizar la factura física y empezó Ya es la pura digital. digital. Sí, que de hecho ya las empresas ya no están obligadas cuando facturas a entregarla físicamente, sino vía correo. Y correcto. y en sí lo importante es el XML y no el PDF con el formato de la factura. Es correcto, así es. Entonces, Ujú. estamos obligados a modernizarnos en todos los aspectos. Los sistemas obviamente cada vez son más, más eficientes, son más actualizados y obviamente están
las empresas están obligadas a modernizarse en ese aspecto. Ya podemos hacer a lo mejor compras en línea, como lo vieron, con una tarjeta sin necesidad de ir, obviamente, físicamente a la tienda. Nos sirvió mucho o ha servido mucho a muchas empresas en la pandemia porque no se podía salir y las empresas estaban cerradas. La opción fue vender en línea. Entonces tenían que tener, o los que no tenían en su momento tuvieron que adecuarse a eso, los que ya, pues obviamente fueron los que salieron beneficiados en ese aspecto, pero usuarios que realmente no estaban familiarizados con la cuestión de los sistemas de información, comprar en línea, tarjetas electrónicas, las apps de los bancos digitalmente hablando, pues tuvieron que ajustarse. O sea, la vida nos llevó, el momento nos llevó a actualizarnos forzosamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente no podíamos salir de casa. ¿Cómo comprabas? Comprabas por medio de las apps. Entonces, esa es la cuestión de que obviamente aquí, pues obviamente el que se moderniza sigue avanzando y el que no, pues obviamente perece en determinado momento y así son las organizaciones. Como la nueva forma del código inventado que nada más sé que exactamente, sé que solamente pasas tu celular con la aplicación de la tienda y ya inmediatamente ya queda ahí el pago registrado. Es Sí, correcto. pues el QR, ¿no? El QR, así Sí, es. un tipo QR, pero creo que Banamex le llama CODI, algo así. Sí, es que Ah, cada empresa ahorita en su momento está sacando como un tipo QR. Entonces descargas la aplicación, la vinculas con tu cuenta digital, obviamente. Obviamente le tienen que autorizar. Todos tenemos NIP de acceso a cuentas digitales. Entonces pasas el QR, al momento de comprar, por decir, tienes vinculado tu teléfono con la cuenta, pasas el QR y automáticamente autorizas y ya te descuenta directamente de la cuenta, sin tarjeta, sin dinero, obviamente físico, sin nada, simplemente es una transacción electrónica. Sin token, porque todavía hay unas aplicaciones que requieren un token. Sí, sí, exactamente, sin nada. O sea, automáticamente ya. Pero pues a eso vamos, a eso realmente vamos. No sé si escucharon el primer chip implantado. O sea, vamos a esa situación con los sistemas de información. Al rato ya no vamos a traer ni licencia física, no vamos a traer INE físico, no vamos a traer nada físico, vamos a traer un Que chip. todos atraen el chip. Nada más nos van a escanear y automáticamente ahí va a aparecer toda la información de nosotros, a lo mejor el tipo de sangre, si tenemos alguna enfermedad, no sé, crónica, alguna enfermedad, no sé, diabetes, algo, X cosa, si somos alérgicos a algo, el dinero también, las cuentas, para allá vamos. Realmente la tecnología está avanzando cada vez más y realmente pues para allá vamos, ya se hizo la primera implantación. Es un chip muy pequeñito donde obviamente nos escanean y ahí tenemos obviamente toda la información de nosotros, actas de nacimiento, tenemos estudios, como hoy en día, pues realmente la cuestión de estudios, la cédula, ya viene digital también, o sea, ya es digital esa opción. El título para allá va, ya van a ser digitales los títulos también, pero la cédula ya es digital, ya no es física. Creo que ahorita ya el que da la UNT es digital, ¿no? Porque creo que aquí estaban los que se graduaron que pasaron, los pasados, estos con los que estuvimos, no. Que no les llegaba y que no les llegaba, decían que no, que les iba a llegar digital, que Sí. se los podían imprimir igual y que se imprime ya en una hoja tipo acta de nacimiento. Así es, exactamente. Que porque antes hasta lo podías mandar a hacer en piel y que no sé qué, no, que ahorita ya no, que ahorita ya es digital. Sí, ya es digital. Sí, así como, por ejemplo, a lo mejor descargamos el CUR, pero pues obviamente lo vamos a imprimir en una hoja, sí, así más o menos como el tipo papel de las actas de nacimiento, así como en medio tipo encerado, así que es más formal. El acta de nacimiento, de hecho, lo podemos imprimir en cualquier papel, pero el que Sí. da directamente, si vamos a una oficina, obviamente civil o algo de algún municipio, pues obviamente hay maquinitas que no la imprimen directamente sin necesidad de ir a hacer fila ni tanto, no lo da en un papel especial. Sí se puede hacer.
Entonces, a eso vamos. El título también va a ser así. El título también así, igual que la cédula también, pues ya la cédula ya es fiscal, porque pues obviamente ya va a estar ligada, obviamente a cuestiones fiscales también. Ya obviamente, pues muchos de nosotros tenemos, ya estamos registrados en Hacienda, ya tenemos obviamente toda la información pertinente, tenemos ya muchas personas factura, entonces va a estar ligada a toda esa situación. A eso vamos ya realmente. Otro sobre también lo que hablaba sobre el trabajo en equipo. Sí. Se me hace así, como digo, creo que soy de las personas que no trabajan en equipo porque me desespera el solicitar algo y esperar a que esa persona haga, termine o haga, digo, lo que tenga que hacer o para aportarme la información y todo. Sí es importante el trabajo en equipo en una empresa, yo lo entiendo, pero muchas de las veces una persona trabaja más rápido que 4 o 5. ¿Crees? Bueno, lo veo desde el punto de vista de donde estoy yo. Okay. De hecho, hay muchas personas que normalmente lo que dicen es que si lo hago yo, sé que lo hago bien y sé que va a estar bien hecho, pero no sé cómo lo hagan los demás. Entonces, es una discrepancia, es una ambigüedad esa cuestión de decir, ok, lo hago yo para no volver a hacer el trabajo 2 o 3 veces, porque las demás personas no sé cómo vayan a trabajar. Ahí lo indispensable es que contraten personas que realmente hagan su trabajo. Eso es lo ideal en ese aspecto. Pero sí, o sea, por eso es el dicho, 2 cabezas piensan mejor que una, 3 cabezas piensan mejor que dos. Y entonces así vamos redituando en esa cuestión. Sí. Digo, sí, también entiendo que sí, que no por el hecho que una sola persona, o por ejemplo yo, que lo haga, significa que esté bien hecho, ¿verdad? Sí, pero me refiero a los tiempos. A veces, muchas de las veces, el solicitar una información es que vas a perder más tiempo. Ok, sí, sí te entiendo. Por eso, por eso es de la cuestión de los sistemas digitales. O sea, necesitas una información, ok, ¡pup! La descargas y ya lo tienes a la mano sin necesidad de perder ese tiempo. Precisamente por eso se actualizan las empresas. Realmente. Es una cuestión de procesos, realmente. Son procesos que se tienen que cumplir en determinado momento, pues todas las empresas deben llegar a ese proceso. Aquí lo indispensable es que se recopile la información y que se tenga la base de la información y el resguardo de realmente información que sea relacionada al giro de la empresa. Otras cuestiones realmente no interesan. Las actividades que se realicen de la empresa y obviamente que se clasifiquen en determinado momento por los departamentos y que esos departamentos obviamente si necesitan información, obviamente que sea primordial de algunas otras áreas, pues tengan la disponibilidad de esa información también al alcance de sus manos. Para evitar esa cuestión, evitar el tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Ok, entonces, algunos conceptos básicos de sistemas. Dice que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para poder lograr un fin en común. Y los sistemas de información incluyen todas aquellas tecnologías y herramientas que nos permiten gestionar datos para obtener información. Entonces, esa es la cuestión del sistema de información. Todo esté relacionado entre sí, obviamente para optimizar el tiempo y obviamente obtener la información y tomar decisiones rápidas. Esa es la cuestión. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. En unos minutitos más les mando el link de la segunda sesión y nos vemos nuevamente. Sí, está bien, profe. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ahorita nos vemos, chicos. Ok. Hasta luego, bye. Gracias. Bye.